Chicos, buenas tardes, bienvenidos pues a este espacio para estudiar un poco más de nuestra materia de taller de lectura y redacción. El título pues de este apartado será Los textos expositivos. Hemos estudiado anteriormente la importancia que tiene la comunicación en tu vida personal y también en la parte académica, donde obtuvimos nuevas herramientas que nos han servido para utilidad en la elaboración de diversos textos, formas de presentación, propiedades de la redacción y también los prototipos textuales. Hemos comprendido que sin esas herramientas resultaría difícil entablar una conversación, redactar un documento, exponer opiniones, argumentar una idea, y también sería imposible identificar las funciones del lenguaje que demanda cada una de estas. Es lo que, poco a poco hemos tratado de ir revisando o estudiando a partir de estos videos que, agradezco mucho en esta parte que se han esmerado. Ahora, para proseguir con la formación académica, ahora vamos a aprender a redactar textos expositivos o tratar de aprenderlos, dado que es un poco difícil esta modalidad de video. El propósito primordial de los textos expositivos es transmitir información. Para ello es necesario que reconozcamos o que reconozcas la intención comunicativa. Esto apúntalo muy bien, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la intención comunicativa? Exponer, informar, transmitir, convencer, argumentar, opinar. O sea, ¿cuál va a ser la intención? Y también las funciones de la lengua que se emplean en este tipo de escritos, referencial, apelativa y metalingüística. Las puedes consultar ya en tu libreta para que les podamos recordar. Asimismo, también aprenderemos a usar los conectores que sirven para relacionar las ideas y comprender la importancia de los prefijos y sufijos, que son, en gran medida, los responsables del significado de las palabras que empleas en tu vida cotidiana. Entonces, ¿cuáles son las características externas de los textos expositivos? Bueno, los textos expositivos, aunque su formato sea variable, dependiendo de su situación comunicativa, deben cubrir las características externas como son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Así también le podemos aunar la bibliografía, el índice, las notas de pie de página, para que también podamos entenderlo. Entonces, la introducción, también llamada presentación, es un prólogo o un prefacio al tema que se va a tratar. El desarrollo es la exposición del tema, donde el orden es muy importante, que tenga adecuación, cohesión y coherencia, como ya lo hemos visto anteriormente. Y la conclusión es la síntesis del tema. Como mencionaba, podemos agregar la bibliografía o la bibliohemerografía, que es una descripción o conocimiento de los textos que se usan en una materia determinada. No necesariamente se emplean para la redacción del documento, sino generalmente para complementar o enriquecer el escrito, pues amplían la información o hacen hincapié en la interpretación de conceptos. Podemos también hablar del índice, que es una lista ordenada de capítulos, de secciones, artículos del contenido de la obra, en el que se encuentra al principio o al final del libro, ¿de acuerdo? Y también de las notas de pie de página, las cuales ofrecen información adicional al tema que se trata. Cuando tenemos un libro, un documento, en la parte de abajo hay unas letritas pequeñas. Esas son las notas de pie, ¿de acuerdo? Con ellas se hace un tipo de llamada se hace un tipo de llamado con un asterisco o con un número que aparecen al final de la página para enunciar alguna referencia. Estamos leyendo y aparece luego un numerito, ¿no?, en el texto. Y abajo, la nota de pie de página, aparece el mismo número, es decir, la relación de lo que se va a tratar, como haciendo una referencia o una información que pueda ser necesaria o útil. Estas amplían o contrastan argumentos presentados por el autor. Estas notas se usan en caso necesario si hay demasiadas
lo recomendable es revisar la redacción del escrito. Muy bien, eso podemos hablar de las notas de pie de página. Ahora, las características internas de los textos expositivos. Asimismo, todo texto expositivo cumple con las características internas de los textos expositivos, que bueno, podemos describir a continuación. Podemos hablar del lenguaje denotativo, que se caracteriza por nombrar hechos o datos y su objetivo es transmitir información de manera objetiva. Por ejemplo, en mi comunidad viven 300 familias. O sea, es algo objetivo para hacer referencia a algo. Se pueden emplear tecnicismos, prefijos, sufijos y también neologismos, que bueno, estas son palabras con significado concreto y específico, utilizados en un campo determinado, en oficio, en un arte, en una materia o en una profesión, y por lo que para muchos suele ser incomprensibles. Por ejemplo, palabras como endoscopía, hidroponía, entropía, hostiario, querella, o sea, ese tipo de palabras que son muy técnicas, ¿de acuerdo? Y bueno, utilizando también los prefijos y sufijos, que son elementos que deben unirse a una base léxica. Con léxica nos referimos a la palabra, una base léxica, una palabra, dando valor significativo a la misma. Muchos de estos prefijos o sufijos son de origen latino o griego, que bueno, vamos a ver qué tipos de prefijos hay. Los prefijos van antes de la palabra. Por ejemplo, tenemos la palabra compuesto. El prefijo sería la palabra des, para formar descompuesto. Los prefijos van antes de la raíz de la palabra. Muy bien. Si hablamos de un sufijo, estos van al final de la palabra. Son las desinencias. Por ejemplo, la terminación ble, b de burro, le, con la palabra alcanza, alcanzable. ¿De acuerdo? El sufijo es la parte final de la palabra que se le agrega. Podemos así decir de saluda a saludable, socia, sociable, etc. Muy bien, entonces los prefijos van antes de las palabras, los sufijos al final. Y bueno, para esto los neologismos son vocablos nuevos en una lengua, procedente de otra, o de una nueva creación para nombrar objetos, acciones. Después de cierto tiempo de uso se convierten en palabras de uso común. Por ejemplo, chatear, cliquear, navegar en internet. O sea, son palabras, son vocablos nuevos en la misma lengua y que de alguna otra manera se han involucrado o han aparecido más directo en nuestro vocabulario. Entonces es lo que podemos hablar de esta sesión con los textos expositivos para que podamos irlos conociendo. Muy bien, agradezco mucho su espacio, su disposición y atención, y cualquier duda estoy a su disposición. Nos vemos la próxima semana. Agradezco también a quienes si han manifestado interés por mejorar su letra. Les invito a que podamos mantenernos con ese interés. Hay que mejorarla, ¿ok? Así todos empezamos, pero hay que mejorarla. A quienes así lo ven necesario. Dado que no estamos de forma directa o personal, no puedo yo hacer una calificación de su apunte de la forma escrita, pero por lo que he revisado de algunos apuntes que me han enviado, sí hay interés en mejorarla. Mantengan ese interés, chicos. Insisto, debemos mejorar nuestra letra. Muchas gracias, que tengan una buena semana.